Hoy el podcast es para los chavales, así que chavales a cuidarse, porque como bien nos dice el invitado, tu pasado determina tu futuro. Así que poneos cómodos y escuchad atentos que viene. Muy buena, pues nada, vamos a grabar un nuevo capítulo con mi primo. El menos esperado en el último momento me ha contado cosas interesantes y pues lo he traído. Me colan al podcast, la verdad. Me llamo Juan Manuel, soy, como ha dicho, el primo. Y ahora mismo estoy entrenando en un equipo profesional de League of Legends en España, en primera división. Y hice ingeniería informática. Y he estado trabajando también en gestión de proyectos y gestión de personas, de software, ahora mismo. Y bueno, pues hemos tenido una conversación muy interesante y básicamente le he dicho, oye, ¿podrías repetir todo esto en 10 minutos, por favor? A mí me ha sido un poco raro porque estamos celebrando Navidad y aquí estamos. Bueno, el podcast se dedica a la búsqueda del Ikigai, ya sabemos todo, aquello lo que amamos, lo que somos buenos, que necesita el mundo y por lo que nos pueden pagar. Si el podcast se llama Búsqueda del Ikigai, no lo llama por la Ikigai, sino por la búsqueda. Porque me ha comentado cosas muy interesantes de la gestión que él hace de equipo a nivel de, se diría, producción, psicología, de eficiencia, ¿no? Un poco mejora. Pues sí, básicamente pues, compito a nivel profesional en una primera división. Y claro, me ha llamado y me ha interesado a mí también el podcast. Entonces, cuando me la ha invitado, he dicho, bueno, pues ya está, si lo necesitas, vengo y te cuento mi vida otra vez, aunque ya la conoces. Básicamente la intención es decir que no todo es para el juego, sino en lo que es eficiencia para el jugador. O sea, no me dedico solo a la parte de estudiar lo que sería estrategias de juego, que es lo que se puede hacer en un deporte convencional, sino adaptarme a lo que necesita el jugador, o el jugador se tiene que adaptar a mí, o a buscar rutinas para el jugador, a ver cómo se pueden enfocar mejor en su día a día, ser más eficiente con su tiempo, y por ahí va el tema. A mí lo que me ha parecido muy interesante es, como he dicho, una rama técnica, ¿no? Apenas ingeniería informática, con una competición también digital, ¿no? Que es de un videojuego que necesitas unas habilidades, imagino que visuales, de agilidad, de reflejos y demás. Como me he comentado, lo importante que es la psicología, incluso también la alimentación, ¿no? Y el sueño, ¿no? Algo que muchas veces parece que es solo para estar descansado, pero que al final nos implica o nos afecta a toda nuestra vida. Aquí has tocado muchos palos, ¿no? La gestión de proyectos para el tema del tiempo y la gestión del sueño, ¿no? Entonces, todo va relacionado en que tu día a día no empieza cuando tú te despiertas, sino empieza cuando tú te acuestas al principio del día anterior. Y la idea es que cuando tú te acuestas, pues tu sueño reparador, que será la fase REM, que hace que tú al día siguiente estés descansado, pero que también todo tu día afecta desde que te levantas, tomas un vaso de agua, tomas el sol, que es bueno para el cortisol, para la melatonina, ¿no? Que ahora está de moda tomárselo el tema del gimnasio, para energía, eficiencia, rendimiento, cafeína. La cafeína es buena tomarla a la hora y media de despertarse para tener un rendimiento cognitivo mejor. Entonces, por ejemplo, al principio de la fase del día, cuando más activo estás, ¿no? En plan, cuando tú desayunas y a las 2 horas te tomas el café, vas como una moto después, ¿no? Entonces es cuando los conceptos más complicados al principio del día lo que tienes que hacer son las tareas que más te cuesten hacer al día. Primero para sentirte realizado al final del día y a las tareas que son más complicadas las has hecho lo primero. Entonces luego, conforme vas haciendo el día, haces tareas que ya conoces o haces en modo piloto automático, ¿no? Porque cuando tú te vas a poner una tostada, no piensas que vas a calentar el pan, ¿no? O sea, lo haces en piloto automático. Entonces esas tareas suelen hacerse más rollo por la noche para descansar el cerebro. Entonces así el tema de enfocarse lo haces durante el día, las primeras horas obviamente hasta las 5 o 6 de la tarde y a partir de ahí tienes que preparar tu cuerpo para dormir. Y en ese momento todo, pues lo típico, pantalla, no tener aplicaciones móviles para no entretenerte más de X tiempo, la luz que sea más tenue, porque eso es bueno después de que te da el sol, pues por la noche te da la sombra, ¿no? Por así decirlo, que no se habla de esa parte. Y la melatonina, pues hace, y el cortisol hace que se regule para que tú descanses. La idea va todo por ahí. A mí me ha recordado un vídeo que vi sobre un militar estadounidense que decía, para tener un día de éxito, lo primero que tienes que hacer es ir a la cama. No sé si te suena. Sí, correcto. De hecho, te lo dicen como algo chino, literalmente, de que es una buena recomendación, porque también en un lugar ordenado donde tú trabajas, que ahora con el teletrabajo más, pues tener una vida ordenada, que esté todo en su sitio, es un sinónimo de que tú estás
en concentración para hacer lo que te viene ahora. Si lo tienes todo ordenado, significa que estás limpio y entonces tienes todo despejado a tu vista. Solo tienes o la pantalla del ordenador en muchos casos o solo tienes que enfocarte en tu trabajo. Entonces, en ese momento, cuando tú has ordenado todo, un poco al principio que estás despertándote, pues cuando te tomas el café, justo tienes todo ordenado y ya puedes concentrarte en tu tarea de trabajo. Esta persona decía que si tú haces la cama lo primero del día, primero si no creas fácil, te sientes realizado porque ya has hecho algo, nada más empezar el día, y te motiva a seguir haciendo cosas. Y en el caso de que no hagas nada, decía, en el caso de que el día sea un fracaso, cuando vuelvas a tu cama a dormir, tendrás la cama hecha. El fin de tu día al menos es como agradable. Y te quería comentar, ¿tú a tus jugadores les motivas o incitas a tener un ambiente ordenado? ¿O en tus entrenamientos? Generalmente, obviamente, para el entrenamiento hay un orden, hay una idea, realmente se quedan 15 o 20 minutos antes del entrenamiento, en este caso, para explicar lo que se va a hacer durante la semana, y esto va acorde a lo que tú has dicho antes de tecnología, de metodología ágil, de cómo yo veo cómo se tiene que entrenar, porque hay varias metodologías, cada entrenador hace cada entrenador tiene su librería, ¿no? Pues un orden de cosas, unas tareas de prioridad, que es lo que he dicho, las primeras tareas complicadas, también depende del momento de la temporada, pero la ordeno según o puntuación o según feedback de los jugadores, qué les parece cada semana, qué podemos mejorar, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal. Cada semana reciclamos ese tiempo para ver qué es lo que más o menos nos cuesta. Entonces, eso respecto al juego. Respecto a lo que me han preguntado de fuera, ¿se ha ordenado? Pues obviamente no estoy en su casa, tampoco todo está lloviendo tal, pero sí es cierto que lo que yo le incito a tener es una rutina para entrenamiento. Claro, como tú estás en el ordenador no estás acostumbrado, pero si tú vas al gimnasio, vas a hacer baloncesto, fútbol, a tocar el piano, o incluso salir a la calle a dar un paseo, tu rutina pre-salir es cambiarte. Y tu rutina que has acabado es ducharte cuando haces deporte. Entonces, tu cuerpo entiende de manera indirecta que vas a hacer ejercicio. Entonces, aquí tienes que tener una manera indirecta de decirle al cerebro de que vas a estar en un entrenamiento delante del ordenador. Entonces, yo insisto en tener unas prerutinas de entrenamiento para que durante el tema del entrenamiento, eso entre 4 y 5 horas al día, para que sepan que van a entrenar. Obviamente, cada jugador busca su propia rutina. Unos calientan de una manera, otros tal, pero la idea es incitarlo. Igual que también les digo que para cuando se va a jugar un partido oficial, tengan una rutina distinta prepartida, porque si haces la misma rutina de entrenamiento, tu mente y tú va a entrar en un entrenamiento. Los entrenamientos finalmente son intensos, pero no es lo mismo que un oficial. No hay nervios, no hay tensión, pues tú tienes que ponerte también en un poco de tensión el día del oficial. Entonces, tener una rutina específica para que sea solo de partido. Por lo que comentabas, es muy interesante porque me estoy leyendo un libro sobre Ikigai, sobre ejercicios prácticos, y lo primero que te dice es, tienes que meditar o relajarte, dejar la mente en blanco, hacer ejercicios de respiración, y tendrás que hacer una serie de preguntas para buscar un poco tu interior, ¿no? Para esa introspección, bueno, viene a ser esa preparación para el ejercicio de verdad. ¿Tú haces o aplicas algún tipo de meditación para tus jugadores o para ti mismo? Pues mira, yo empecé a meditar y lo primero que te dice el libro es que tarda a lo mejor entre 2 meses o 3 meses en verle utilidad. Pero yo lo saqué de un libro, tal, lo probé. Sí es cierto que empecé a meditar por 5 minutos y luego 10 minutos. Yo lo intenté, porque yo lo que hago es lo pruebo conmigo para ver si funciona conmigo, a ver si tiene utilidad sobre un jugador. O sea, yo hay cosas que a base de prueba y error. Pero sí es cierto que he dejado de meditar al día, porque a mí en concreto no me funciona y cuando sé que voy a meditar, generalmente es para relajarme para dormir. La meditación rollo 5 minutos para ejercicios de respiración, porque a mí no me sirve. O sea, entiendo el por qué la gente medita, tampoco entiendo por qué a lo mejor hay gente que medita 1 hora, no le veo mucho sentido, pero porque a mí no me funciona. A cada persona le puede servir o no. Una cosa interesante de la meditación es que tienen 2 formas de hacerlo, o al menos de lo que yo saqué. Una para desconectar y otra para conectarte. Porque cuando tú meditas tienes que hacerlo con cierta intención. No puedes meditar para no hacer nada. Si lo meditas para no hacer nada, generalmente es para desconcentrarte y tener la mente en blanco, es lo que me has comentado. Pero tú puedes usar la meditación para lo contrario, para focusearte en hacer algo en concreto. Por ejemplo, meditar para dormir, para relajarte, para relajar la cara, relajar el cuerpo, relajar la respiración. Pero tú puedes meditar para lo contrario, meditar para estar más centrado, tener más tensión en el cuerpo y preparar el cuerpo para hacer ejercicio o para hacer otro tipo de actividad. Claro, lo que me has comentado antes del hiperfoco, ¿no? Del hiperfoco, correcto. Usé la meditación para ver cómo funcionaba
Y sí es cierto que al principio cuesta, si no he meditado nunca, en plan, obviamente te dicen 5 minutos tal, y yo logré hasta meditar 10 minutos, a lo mejor 3 semanas seguidas, porque yo lo hacía al día. Te dicen que puedes meditar lo que quieras, pero puedes meditar por la mañana y por la noche, puedes meditar a mediodía o cuando tú quieras, pero busca un hueco para meditar. Pero yo generalmente lo hago por la noche porque lo uso a veces para dormir, pero no lo uso todos los días. Entonces, si quiero relajarme, como he usado meditación, me sirve para intentar relajarme. Pero la intención, yo siempre el hiperfoco al final es para buscar una concentración máxima de una actividad en concreto con la intención de la meditación. Pero no es necesario meditar para lograrlo. Hay jugadores que les puede servir o no. Tampoco lo he probado con jugadores, lo he probado conmigo mismo, insisto. Y a mí me ha servido para relajarme, no para concentrarme. Para concentrarme, por ejemplo, yo tengo a lo mejor algunas rutinas, porque yo también juego un poco el juego, jugar un minijuego, calentar las muñecas, calentar los dedos, como si fuese hacer baloncesto, estiramientos y tal, pues aquí es lo mismo. Parece un poco tópico porque estás delante del ordenador y no te mueves, pero los brazos sufren, la espalda sufre y la ergonomía de la silla tienes que estar bien sentado, porque al final pasas 5 horas en esos casos sentados, obviamente se levantan cada partida, pero el día que tú vas a jugar estás en tensión. Entonces lo máximo posible es que tú rindas y estés enfocado en una tarea, las indicaciones que dé el entrenador o depende en este caso del personaje que use. No. Y lo del hiperfoco que me has comentado, yo sé que he escuchado que un tiempo muy limitado, ¿no? O sea, es como una concentración muy alta, pero un periodo muy breve de tiempo. Digamos que esto es como en deporte, ¿cómo se llamaba? Estás en la zona. O sea, en términos deportivos se llama estar en la zona, que es la concentración máxima de una persona. Obviamente, la parte contraria es que te cansas mucho, de repente te da un bajonazo, es como que tienes un pico de adrenalina. Pero aquí tienes un pico de concentración máximo de tu persona y el hiperfoco lo que hace es intentar que tu hiperfoco sea lo mayor posible. Es decir, para en vez de aguantar, yo qué sé, 5 segundos, aguantes 10 concentrado. Entonces, si tú abarcas tu hiperfoco y cada vez lo aumentas un segundo, un segundo, un segundo, pues es bueno tener esa idea respecto al tiempo. Y estar en la zona implica que todos tus sentidos, es como si de repente todo lo vieras más lento, tú estás jugando y sabes perfectamente lo que va a pasar, estás súper concentrado y sabes lo que puedes hacer para anticiparte y para tener tu velocidad de reacción como persona. Y también me has comentado que igual que tienes un hiperfoco, o que el hiperfoco hay que alternarlo, ¿no? Con un descanso propio para no quemar. Sí, correcto. En plan, esto pues se usa ahora mismo con el tema de la dopamina. Estamos expuestos a tener mucha dopamina generalmente. Entonces, la idea de la dopamina es descansar con ella. Es decir, obligarte a no estar pensando en esa cosa que quieres hacer, porque así despejas tu mente, relajas tensión, no estás preocupado por esa tarea. Como la gente cuando lo usa para irse, por ejemplo, a fumar o a tomar el café, esos momentos no deberían de ser de hablar de trabajo. Deberían de ser de hablar de tu día a día, de tus aficiones, de cosas que tu mente no tenga nada que ver con el trabajo, porque eso tiempo lo haces para descansar. De hecho, está la famosa técnica Pomodoro para estudiar. 55 o 25 minutos y 5 minutos de descanso, no lo sé, 45, no sé exactamente. Pero esos 5 minutos no estás estudiando. Y no piensas en que estás estudiando, ni piensas en el temario, ni nada. Te olvidas. O sea, no existe en tu cabeza. Y eso lo que hace es darte un pico de descanso mental para poder ir al hiperfoco otra vez y ponerte otra vez a estudiar. Obviamente hay gente que dura más o menos y también, obviamente, no puedes estar descansando 5 horas. O sea, la idea es que descanses por 5 o 10 minutos, que es suficiente para que tu cabeza luego pueda volver a concentrarse unos 45 o 50 minutos. O sea, la cabeza no está preparada para estar 6 o 7 horas concentrada en una cosa. De hecho, el libro habla en sí de que todo son inputs de distracción. De hecho, ahora mismo estoy en un sitio con mi primo sentado y claro, tengo una botella medio vacía, 2 vasos de agua, tal, y tengo muchas cosas para distraerme. Pero ahora mismo en concreto, como estoy haciendo el podcast, estoy intentando mantener la mayor concentración en el podcast y en intentar explicarme. Pero puedo perder la concentración con cualquier estímulo que haya en la habitación como si fuese un crío pequeño de 3 años. Es verdad que haremos estoy enfocado mirándote a los ojos para no... Claro, pues aquí entra lo de estar ordenado. Si todo estuviera ordenado, hay menos distracciones. Me he hecho de lo que me has comentado de ese descanso del trabajo. Que yo en mi trabajo, en ese descanso siempre terminábamos hablando de lo mismo. Y siempre terminábamos hablando del trabajo. Porque siempre dicen que cuando se juntan gente de la misma profesión, terminan hablando de su trabajo. Y terminamos alargando el descanso y hacíamos como, si descansamos 10 minutos, la mitad hablábamos de trabajo, porque no podíamos evitar hablar de trabajo,
como de, oye, ¿cómo vas que estás con esto? Yo no sé qué. Y la otra mitad de, si estaba hablar de la vida personal, ¿no? Y por lo que has comentado de la meditación, que es algo que verdad que hice netamente en blanco, tal. No sé si conoces la meditación activa. La verdad es que no estoy muy al tanto de eso. No sé exactamente qué es. A mí me encanta y creo que es la única que me vale, porque la meditación todos entendemos que es como estar en un sitio relajado, quieto, con los ojos cerrados y demás. La meditación activa es estar haciendo algo físico, pero pudiendo relajar la mente. Por ejemplo, pintar un cuadro, hacer cerámica, no sé si hacer un puzzle, porque claro, al final te enfocas en algo. Claro, eso es como hacer hiperfoco para descansar la mente. Te haces un hiperfoco y de hecho un ejercicio tan básico es para concentrarte, intenta hacer que tus cosas que hagas de piloto automático, puedas hacerlas manteniendo el foco en ellas. Por ejemplo, pintar o lo que me acabas de decir, eso en concreto lo puedes hacer mejor si estás concentrado o concentrar un poquito más. No te estoy diciendo que estés full concentrado, lo mismo te sale perfecto. Entonces, la meditación activa, pues sí, es una relación con el hiperfoco. Para conseguir ese hiperfoco, te tiene que gustar lo que tienes que hacer. No creo que te tengan que gustar per se, pero sí tienes que conocer lo que estás haciendo. O sea, no puedes aprender, o sea, no puedes hacer algo mientras lo estás aprendiendo y estás concentrado. De hecho, esto, una cosa de psicología del deporte, es que hay 4 fases de entendimiento de cuando tú estás aprendiendo una tarea. Por ejemplo, tan básico como cortar una fruta o beber agua. Si tú no conoces un vaso de agua y el agua, es la primera fase, que no lo conoces. La segunda fase es que conoces el vaso de agua y el agua. Entonces, la tercera fase es que tú te concentres en echar el agua de la jarra en el vaso porque conoces el vaso y el agua y la jarra. Y luego el cuarto paso es que lo haces sin mirar. O sea, te echas agua y te olvidas de que te has echado agua. Como cuando dices, se me han olvidado echar las llaves para irme de casa. Pero es que en verdad te las has metido en el bolsillo de manera automática. Pero ¿qué pasa? Y esto yo lo he probado con sacar la basura. ¿Qué pasa si a ti se te olvidan las llaves una vez? La siguiente vez, 100% vas a pensar y estás en el hiperfoco de que tienes que coger las llaves. Entonces has vuelto a la fase 3 de pensamiento. Eso sería necesito aprender del error, ¿no? Sí, aprender del error. Por ejemplo, para sacar la basura, yo esto lo hice hace muchos años con una compañera de piso. No sacábamos la basura. Y esto también es tema de a cómo generar rutinas. No sacábamos la basura rollo hasta el día siguiente o más tarde tal, pero como ella iba a trabajar y yo teletrabajaba, yo lo que hacía era ponerle la bolsa de basura en la puerta y claro, para abrir la puerta tienes que coger la bolsa de basura, ¿no? Porque está en medio. Pues bajaba la bolsa de basura porque estaba la bolsa en medio. Entonces yo le obligué a ver la bolsa de basura, que es la fase 3. Pero si la bolsa de basura está en la cocina, pues no ves la bolsa, te vas y ya está. Y luego ya iba sola ella a coger la bolsa de basura porque antes de salir de casa dice, se me ha olvidado algo. Y si me había olvidado la bolsa de basura, entonces volví a entrar y cogí la bolsa y se la llevó. Bueno, es el método de Paulo, pero con mierda. Pues sí, sí. Pero bueno, funciona con mucho tipo de cosas. Volviendo un poco a lo que hemos dicho del ritmo de la mañana, de la energía, he tenido la duda de si lo primero que hay que hacer es algo fácil como para motivar, pero que hablamos de ejemplo en la cama, o, por ejemplo, Sara siempre me dice que lo primero tiene que ser lo más complicado, es cuando más energía tiene. Lo primero es levantarte de la cama cuando suene la alarma. Claro, parece una tontería, pero no lo es. Si tú te levantas, ya has ganado, porque la has ganado a la alarma, o sea, tú has ganado a ti mismo para tener energía. Si tú te quedas en la cama 10-15 minutos, porque quieres remolonear, tal, lo que sea, luego te va a costar rendir, porque estás cansado, porque no tienes energía. De hecho, si tú te levantas instantáneamente, tienes más energía. Ahí ya ganas. Y estoy con Sara en plan de que tienes que hacer la cosa más complicada, obviamente no justo al despertarte, ¿no? El rendimiento cognitivo aparece a las 2 o 3 horas de despertarte en una persona normal humana. Entonces, lo más normal es hacer la tarea más complicada, pero también que esa tarea no sea como muy larga. ¿Por qué? Porque si es muy largo puede llegar a aburrirte, o si es muy complicada además, como es muy complicada te vas a quedar a medio camino, entonces no te vas a sentir realizado. Entonces, hay que encontrar como un híbrido entre todo, que no sea muy complicado, pero que no sea muy fácil, porque si es muy fácil te aburre. De hecho, cuando las cosas son muy fáciles y te aburren, o pasan al modo automático, o no las haces, o las dejas para mañana. Y la idea es hacerlo hoy. Entonces,
Una curiosidad que puedo meter aquí en mitad es que tú puedes hacerte una lista de tareas. Y claro, como tú has apuntado las tareas y tienes el tic de hecho o no hecho, tú ves la lista y cuando ves la lista dices, coño, me falta para hacer esto y me falta solo uno. Voy a dejar esa tarea para mañana cuando solo me queda una. Y tú a ti mismo te dices, te pica y funciona, porque también lo he probado. O sea, yo todas estas cosas las he probado además con gente distinta. O sea, lo he probado con distintas personas, distintas personalidades. Tú apúntatelo en una lista. Y la próxima vez que te vea me dices si has hecho la lista. Y efectivamente, no se olvidaba porque lo tenía en una lista, es como vas a hacer la compra. Al final todo va en que tú te sientes realizado con ti mismo para que tú has hecho algo en el día y ser productivo. Si eres productivo te vas a sentir feliz. Si eres feliz es una bola de nieve porque vas a tener más energía, vas a tener más ganas de hacer cosas, vas a querer moverte, hacer más tareas. Pero esto se aplica para exámenes, para proyectos, para ejercicio, para todo. Es decir, para ejercicio la gente que va al gimnasio, si no hace pesas 3 series de no sé qué, pues va a hacer 2 series cuando tienes 3 y sabes que llegas a 3, pues va a hacer la tercera. El examen de la universidad es el mes que viene, coño, queda un mes, pero cuando quedan 3 días, que aprietas. Pues si en vez de eso te lo divides entre en ese mes, bueno, lo aprendí yo ahora después de hace yo que sé cuánto tiempo en la universidad, pero si yo lo hubiese sabido, pues te pones retos semanales contigo mismo de saberte una parte del temario y claro, divides el tiempo y no te es tan complicado como pegarte luego un atracón que lo hemos hecho todos en la universidad. Por lo que dicen del gimnasio, yo me acuerdo de un entrenador que me decía, el día que estés cansado, porque puede ser físico o mentalmente, no me hagas menos repetición, haz menos peso. Porque decía, tienes que hacer 3 series de 15 repeticiones. Y si estamos cansados, no me hagas 12. Bájate el peso, pero me tienes que hacer 15. Yo creo que es lo que tú dices, ¿no? De acostumbrarte a, son 15. Tú bajas peso, pero, ¿no? Como el check son 15. Sí, el check son 15. La idea es picarte contigo mismo para llegar a tu mínimo estándar que tú quieres conseguir. Pues le quería preguntar por el tema de la motivación. ¿Sabes? ¿Cómo encontrar la motivación? ¿O cómo motivar a él? A ver, respecto al juego, es más sencillo, ¿no? Porque tú quieres ganar, ser el mejor, competir en el máximo nivel. Entonces, como la meta es muy fácil de entender, obviamente hay que entender que el proceso de llegar a la meta no va a ser que vas a ganar porque eres bueno y ya está, porque hay otra gente que es buena y compite contra ti. Entonces, tienes que estar permanentemente viendo cuáles son tus fallos, entender el proceso, entender de que los fallos los vas a seguir cometiendo y a partir de ahí llegará la victoria en algún momento. Puedes perder 1000 veces, pero has ganado una. Y hay gente que ha perdido 1001, pero tú ya has ganado una. Lo que dicen también es que cuando tú ganas, luego te cuesta mantenerte ganando, porque ya no tienes motivación para volver a ganar en esa liga. Entonces, la motivación en sí, compitiendo es muy sencilla, porque tu meta es ganar, ser mejor y entender que hay un proceso. Pero motivación diaria para hacer cosas, pues es buscar algo que te guste a ti, que de esto se trata el podcast, ¿no? Buscar algo que te llame la atención e intentar hacerlo, como hacer este tipo de podcast, ¿no? De cada mes o cada tal, buscar a una persona de que te dé su punto de vista y entender un camino hacia darle información a la gente de útil ayuda para su día a día. En este caso en concreto mío es algo relacionado a la productividad. Estuve hablando con Yago, que se dedica a mejorar la productividad de las empresas. Y él le decía que la productividad no siempre es trabajo. Puede ser dinero o puede ser tiempo. Y ya por ir aterrizando al tema, ¿tú considerarías que has llegado a tu Ikigai? Hombre, no, en mi caso concreto, para mí es llegar a luchar contra gente muy buena a nivel mundial, en concreto. Pero, por ejemplo, en este caso, el Ikigai al final es hacer lo que amas, que se te dé bien, que te puedan pagar por ello y que estés ayudando, que es algo que necesite el mundo. Tú haces como es ocio, o sea, al final yo hago algo de una profesión de ocio. O sea, pues igual que un cómico o igual que el podcast, el Ikigai en sí del propio podcast concreto es informar a la gente en cómo descubrir las cosas. Pues entonces el Ikigai del podcast está bien, porque estamos ayudando a la gente, nos gusta hacer el podcast, es una pasión porque la estamos haciendo tal, y si en algún momento pues se publican muchos podcasts, que entiendo que es la última parte, pues te pagan por hacer el podcast, pues es un extra. Entonces, las 4 patas están ahí. Entonces, en este caso, la menos interesante es la de pagar. La más necesaria y más útil, obviamente,
Entonces, la mía sería entre pagar, porque si no, no se puede vivir, porque se dedica y se invierte muchísimo tiempo en que yo entrene a la gente, etcétera. Pero la que menos a mí me interesa, a mí me da igual que la gente me anime en sí. Me refiero, lo agradezco, se apoya, que haya aficionados, pero quiero ganar yo. Sea lo que necesita el mundo, ¿no? Claro, lo que necesita el mundo. O sea, la gente necesita ocio y divertirse. Entonces, obviamente yo doy ocio y diversión cuando mi equipo juega. De las 4 patas, es la que menos sentido tiene, donde menos se sustenta. El podcast, en mi perspectiva, lo que menos tiene es el que te paguen. Tú has empezado haciéndolo gratis, lo estamos haciendo gratis. Es decir, tú buscas, de hecho, Creo que es lo más difícil. claro. O sea, tú empiezas por una de las 4 patas y luego las 4 patas te incitan ahí a la otra. Hablando de tema productivo, ya y englobamos todo. Es lo que he dicho, esta tarea no puede ser muy complicada ni muy grande, porque no llegas a completar la tarea grande. Tú haces muchas pequeñas para hacer una grande. Tu productividad irá creciendo hasta llegar a mucha gente. La palabra es divertirse y disfrutar. Es suficiente por hoy, así que no, muchas gracias por atenderme, por colaborar en el podcast. A ti por invitarme, o sea, habrá que decir. Y si le sirve a alguien, pues mira, hemos hecho lo que necesita el mundo, pues ya está. Que lo dejen en los comentarios. Y son importantes los comentarios porque no hay camino más corto hacia el propio progreso que prestar oídos al feedback negativo. Porque somos seres sociales y necesitamos de la comunidad para que nos impulse. Y para nosotros ayudarla también. Y porque a veces un ojo externo nos ve mejor que nosotros mismos. Como decía Benjamin Franklin, hay 3 cosas extremadamente duras: el acero, el diamante y conocerse a uno mismo. Es por eso que en el siguiente capítulo vamos a hablar con una psicóloga para que nos ayude desde el equilibrio y salud mental. Así que, si no queréis perder la consulta gratuita, nos escuchamos en el siguiente episodio. En busca del Ikigai.